Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro plantel, la preparatoria número 11. Asimismo, saludamos a las diferentes preparatorias que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior y la Escuela Preparatoria número 11, presentan la conferencia La Política de Díaz y la Transformación de México, que será dictada por el doctor Miguel Ángel Farías Contreras, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. Para comenzar, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. La directora de nuestra preparatoria, la QCB, Nancy Delia Hernández Rodríguez. En representación del presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, nos acompaña el señor secretario general, maestro Mario Treviño Villarreal. Nos acompaña también el exdirector de esta preparatoria, el doctor Américo Benavides Ramos. También nos acompaña la regidora del municipio de Cerralbo, Nuevo León, la señora Migdalia. Y por supuesto, nuestro conferencista, el doctor Miguel Ángel Farías Contreras, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Muy bien, para comenzar, le pedimos a la maestra QCB Nancy Delia Hernández Rodríguez dirija unas palabras de bienvenida. Buenos días tengan todos ustedes. Distinguidos miembros del Presidium, autoridades municipales, historiadores, invitados especiales, maestros y alumnos de nuestra dependencia y de las demás preparatorias que hoy se unen en esta transmisión vía Internet. Como dirigente de esta dependencia, me permito dar una cordial bienvenida a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, representada por su secretario general, Mario Treviño Villarreal. Bienvenido. Que en coordinación con la Dirección General Media Superior, dirigida por el maestro Alejandro Galván Ramírez, realizan este tipo de actividades, donde el día de hoy nuestro plantel fue elegido como anfitrión de uno de sus eventos que son muy significativos para la formación estudiantil en cuanto al conocimiento, comprensión y reflexión de los acontecimientos históricos que han conformado el México en el que vivimos, ya que consideramos de gran valía al tener una remembranza de las acciones y decisiones de otros tiempos y épocas, por lo que la historia como ciencia nos muestra el pasado para conocer el presente y de esta manera prever el futuro. Este es el quinto ciclo de conferencias de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual, y la ponencia que presenciaremos lleva por título La Política de Díaz y la Transformación de México, que será presentada por el doctor Miguel Ángel Farías Contreras, al que le doy la más cordial bienvenida. Agradezco la presencia de todas las personalidades que nos acompañan. También expreso mi agradecimiento al maestro Alejandro, director del nivel medio superior, y muy especialmente a nuestro señor rector, doctor Jesús Ansel Rodríguez, por el apoyo brindado para la realización de este tipo de eventos, el cual pido un aplauso para ellos. También quiero agradecer a la presencia de los invitados. El doctor Américo Benavides Ramos es director de esta preparatoria, y a la señora Migdalia Martínez Montemayor, segunda regidora del municipio de Cerralbo, a quien les pido un fuerte aplauso para ellos.
Finalmente, concluyo mi intervención reiterando mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el secretario general, maestro Mario Treviño Villarreal, en representación del maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Damos la bienvenida a todos los presentes, pero también a todos los que nos ven en forma virtual a través de la red de preparatorias por Internet. La Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística verdaderamente ha tomado con empeño la idea de nuestro señor rector, doctor Jesús Anse Rodríguez, sobre que un grupo de especialistas acudan a las diferentes preparatorias de nuestra entidad para manejar sus conocimientos con los diferentes alumnos de las preparatorias a este nivel de preparatorias, sobre todo para apoyarlos en sus materias, en materias muy específicas, particularmente en historia de México y alguna otra materia sobre historia regional. Entonces, esta idea es muy importante. Tanto la Universidad Autónoma de Nuevo León como la Sociedad Nuevoleonesa tenemos ese empeño de dar ese apoyo a estudiantes y a profesores para que aumentar el nivel académico en todos los sentidos en los alumnos, al menos en este nivel de preparatoria. Es un primer proyecto. Posteriormente se busca realizar a otros niveles. En la actualidad, prácticamente ya hemos recorrido la mayoría de las preparatorias de nuestra entidad y en todas y cada una de ellas hemos tenido un recibimiento muy amable, muy caluroso por parte de directivos, por parte de profesores, por parte de los alumnos. Obviamente, este balance ha sido sumamente positivo. Todo mundo aprecia estos apoyos que se están dando a los alumnos a nivel general y a nivel particular en la materia específica de Historia de México, en temas muy específicos del siglo XIX y del siglo XX. En este caso particular, la plática que se va a manejar el día de hoy es sobre cuestiones del siglo XX, particularmente un periodo histórico muy interesante que es el porfiriato o el porfirismo, según lo queramos, la postura y la interpretación que le vamos dando, ¿verdad? La idea es darles a los alumnos de nuestra entidad el conocimiento histórico con la convicción de que vayan conformando ustedes un pensamiento de carácter social, que se preocupen ustedes por la cuestión social, por lo que ocurre en nuestra sociedad, por las diferentes problemáticas que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad y tomando como ejemplo lo que ocurrió en tiempos pasados. O sea, vamos a estudiar el pasado para traerlo a este presente y a esta actualidad. Y nos interesa mucho a los estudiantes de preparatoria en ese sentido para darles ese sentido, ese pensamiento social. Por otro lado, es importante el concepto de la identidad nacional. Nos interesa que ustedes realmente se sientan mexicanos en cualquier parte que vayan en este país, darles esa identidad, que conozcan nuestros personajes, que conozcan hechos históricos interesantes y que vean cómo poco a poco se fueron conformando las instituciones en este país. La idea no es darles una uniformidad del pensamiento, porque no es la intención. O sea, aquí la idea es que cada quien
tenga una interpretación muy particular de los diferentes hechos históricos. No importa que en algún momento esas interpretaciones pudieran ser diferentes o antagónicas, porque se trata de eso, de libre pensamiento. Esa cuestión es la que queremos inculcar en los estudiantes, que sepan pensar, que sepan analizar y sobre todo que sepan emitir juicios de valor, que eso es importantísimo en el contexto histórico y en la cuestión social. Y además insisto, que estudiar el pasado no es para dejarlo en el pasado. Estudiar el pasado es para traer esas lecciones de historia al presente, ver qué errores se cometieron para que no se vuelvan a cometer en este presente y tener un mejor futuro. Esa es la idea de la historia, y no quiero caer en el pragmatismo, o sea, porque eso sería un extremo, pero la utilidad de la historia, al menos aquí con nosotros, con los estudiantes de preparatoria, debe ser eso. ¿Por qué voy a estudiar a Porfirio Díaz? Para ver ese periodo, traerlo al presente y qué están haciendo en la actualidad nuestras autoridades, igual o diferente a esa etapa histórica que estoy analizando, que estoy interpretando. Es un doble propósito, jóvenes, es darles conocimiento y sobre todo que ustedes tengan elementos de interpretación. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, lo que estamos buscando no es otra cosa que ustedes tengan una educación para la vida. Esto que se está haciendo aquí en la preparatoria y lo que pretendemos estas instituciones, tanto la universidad como la Sociedad de Historia, es darle las herramientas necesarias para que ustedes sepan enfrentar la sociedad en la que se van a mover en muy poco tiempo. Ahorita están protegidos por sus padres en sus casas, pero muy pronto van a tener que salir a trabajar y a luchar por su vida. Eso es lo que queremos darles, herramientas para que enfrenten esta sociedad en la que van a vivir y sobre todo vacunarlos contra los males sociales, porque tenemos males sociales, la corrupción, tenemos muchos problemas, tenemos las drogas. Eso queremos, que ustedes estén vacunados para cuando salgan a enfrentar esta sociedad. Y si ahorita ya están viviendo experiencias negativas, pues que dejen de lado lo negativo y se vayan por lo positivo. Y sobre todo, pretendemos que tomen conciencia de la problemática social. Nuestra sociedad no es una sociedad ideal, es una sociedad con muchos problemas. La democracia, la corrupción, infinidad de la violencia. Tenemos muchas situaciones que tenemos que corregir y ustedes son nuestra esperanza. Ojalá que ustedes en algún momento encabecen esto para corregir esos grandes problemas que existen en nuestra sociedad. Esa es la idea de que ustedes conozcan la historia de nuestro país. La preparatoria número 11 de aquí de Cerralbo, felicidades maestra, excelente, las instalaciones nos están recibiendo de una manera calurosa y espectacular, estamos muy contentos por estar aquí. Gracias a la maestra Nancy Delia Hernández Rodríguez por su recibimiento, qué bueno, y enhorabuena por tener alumnos tan capaces, tan disciplinados, tan trabajadores, ejemplo de nuestra sociedad regiomontana. El tema, insisto, es un tema que el maestro doctor Miguel Ángel Frías Contreras, en un momento que es un especialista, nos va a hablar de don Porfirio Díaz. Presten mucha atención a los detalles. Hay cosas que no van a encontrar en los libros que ustedes leen o en las cuestiones que buscan en internet. El maestro tiene conocimiento específico sobre esa etapa, por eso está aquí, para darnos esas lecciones de vida, esas lecciones de historia que no se van a quedar en el pasado, estoy seguro que las vamos a traer aquí al presente y ustedes van a estar muy motivados con esta plática del doctor Miguel Ángel Frías Contreras. Sinceramente, deseamos que estudiantes y profesores de esta
preparatoria número 11 de Cerralbo, saquen el mayor provecho de estas pláticas, de estas conferencias. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y la Universidad Autónoma de Nuevo León, sinceramente estamos muy orgullosos de todos ustedes, de todos los preparatorianos y muy particular de los de aquí de Cerralbo. Y dejo esto hasta ahí. Felicidades, jóvenes, y disfruten de esta interesantísima plática, sobre todo porque es una plática de carácter académico. Felicidades y muchas gracias. La preparatoria número 11 se honra en recibir a todos ustedes para exponer la conferencia La política de Díaz y la transformación de México, a cargo del doctor Miguel Ángel Frías Contreras, de quien antes de que nos exponga su tema, me permito darles a conocer una semblanza acerca de su persona. El doctor Miguel Ángel Frías Contreras nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1956. Casado con la señora Hermelinda Díaz González, procrea 4 hijos: Miguel Ángel, David Fernando, Gloria y Mario Alberto. A los 11 años de edad radica en la ciudad de Monterrey, en donde estudia la carrera de médico cirujano partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría en salud pública con especialidad en salud en el trabajo en la Facultad de Salud Pública y Nutrición de esta universidad. Cédula de especialidad en Medicina del Trabajo por la Secretaría de Educación Pública. Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo y el Consejo Mexicano de Salud Pública. En su experiencia profesional, ha sido director de Salud Pública del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de 1982 a 1983. Coordinador general del Programa de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de 1983 a 1985 y de 1987 a 1992. Médico de la Sociedad de Invidentes Unidos de Monterrey, de 1987 a 1992. Jefe del Departamento de Actividades Tecnológicas y de Servicios Académicos del CONALEP, Área Salud, de 1985 a 1986. Profesor de tiempo completo asociado a de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de 1992 a la fecha, con cátedra en la licenciatura en Nutrición y en la maestría en Salud Pública, actuando como director de tesis de investigación. Coordinador de la maestría en Salud Pública y de la maestría en Salud Ocupacional de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y secretario académico de posgrado de 1994 al 2000. Presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Noreste, AC, de 1997 a 1998. Vocal de normas mínimas y secretario de evaluación de asociaciones y sociedades del Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo, AC, de 1998 al 2001. Médico no familiar con especialidad en Medicina del Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 1986 a la fecha. Publicaciones. Publicación de artículo para revista y presentación de investigaciones en congresos de salud pública y salud ocupacional. Editor del boletín ProSalud para la promoción de la salud de los trabajadores de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León del año 2006 al 2013. Editor del Manual Rotario para la Prevención de las Adicciones en 1996. Autor del libro La familia Sobrevilla, del Valle de las Salinas a Lampazos de Naranjo, siglo XVII al XIX, en el año 2010. Coautor del libro 70 aniversario, Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, en el año 2012. Publicación de artículos para revista y presentación de investigaciones en congresos regionales e internacionales de historia. Reconocimientos. Premio Estatal de Investigación en Salud en el año 1997. Reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública dentro del Programa de Mejoramiento del Profesorado en 3 periodos del año 2006 al 2013.
Reconocimiento anual a la actuación médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en 4 ocasiones. Premio Nacional de Calidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como integrante del equipo líder en el año 2001. Premio Nacional de Calidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como facilitador en el año 2005. Miembro del Comité Editorial de la revista Salud Pública y Nutrición de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asociaciones a las que pertenece: Asociación Mexicana de Enseñanza de la Salud Pública, AC, Sociedad Mexicana del Trabajo del Noreste, AC, Sociedad Nuevo Leonesa de Salud Pública, AC, Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC. A continuación, solicito a las autoridades del Presidium pasen a ocupar sus lugares en el auditorio para dar comienzo a esta conferencia, cediendo de esta misma manera el micrófono al doctor Miguel Ángel Frías Contreras. Pues muchas gracias. Y qué compromiso, ¿no? Tratar de mantener un poco la atención de ustedes, que yo sé que por naturaleza son inquietos. Como se dieron cuenta, tengo 4 hijos y la etapa más difícil de controlar la atención en mis hijos fue durante la edad que tienen ustedes. Por lo tanto, lo que hice fue acordarme de un filósofo chino que se llamó Confucio, y él decía que una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, me gusta la fotografía y recuperé muchas fotografías para mostrárselas a ustedes, además de la lectura de lo que les tengo preparado dentro de la conferencia. Yo les pediría de favor si me pueden quitar un poquito la luz de aquí del frente, o si se quita toda la luz no hay problema, al fin que los muchachos no se duermen, ¿verdad que no? Ok. Se oyó falso, No, no es cierto. Bueno, déjenme decirles primero que nada mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuerden que estamos en el 80 aniversario, celebración magnífica, honorable para nuestra gran universidad. Agradecerle, por supuesto, al señor rector, doctor Jesús Anse Rodríguez, a nuestra maestra Nancy Delia por recibirnos aquí en la preparatoria número 11, y por supuesto a nuestra sociedad de origen, a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que preside el maestro José Reséndiz Valderas, y que en esta ocasión el maestro Mario Treviño nos hace el favor de representarnos justamente. Agradecerle que esté aquí al doctor Américo Benavides. Me da mucho gusto que regrese a esta excelente unidad de aprendizaje, a esta excelente preparatoria, recordando tiempos en los que usted entregó su corazón a esta sede de la universidad. Y por supuesto a la señora Migdalia, nuestra regidora Martínez Montemayor, apellidos ilustres de aquí, de esta región, como ustedes lo saben. Qué bueno que representa a las autoridades municipales, y ojalá y sea de utilidad y les agrade esta pequeña aportación al conocimiento de la historia. Primero que nada, bueno, esta primera foto es, lo vamos a ver más adelante, es la antigua, si quieres pasarla nuevamente por favor, columna de la Independencia. Si quieres pasarla para atrás por favor, gracias. Pero esto es en el año de 1910, cuando la terminan de construir. Miren ustedes qué interesante cómo se da esta fotografía. Bueno, el tema es la política del presidente Porfirio Díaz y la transformación de México. Para el desarrollo, comprensión y aplicación de la reforma liberal, entendida esta como la implantación del orden jurídico y político indispensable para lograr la pacificación
y la modernización de México, fue crucial el movimiento emprendido por el presidente don Benito Pablo, así se llamaba Pablo también, Juárez García. La siguiente diapositiva, por favor. Quien tuvo que enfrentar el asedio de intereses económicos y políticos extranjeros y el del clero, que con el apoyo de la fracción conservadora del país amenazaba a la soberanía nacional. A ellos los derrotó con su tosudez e inteligencia, que le llevaron a declarar al triunfo de la República: vivimos una segunda independencia. La siguiente diapositiva, por favor. Entre sus allegados integrantes de la élite del gobierno federal se encontraban, miren estos nombres, muchachos. Bueno, primero comentarles, esta es una pintura del pueblo de origen de Benito Juárez. Raramente tenemos una imagen de San Pablo Guelatao, Oaxaca, en donde nació Benito Juárez, raramente la tenemos, y esta la rescaté del Museo Nacional de Historia, de Arte. Vean qué interesante, entre montañas, y por ahí alguna vez deambuló Benito Juárez con los rebaños de ovejas. Es la primera foto que les traigo muchas más. Entonces les decía, entre los allegados, según don Justo Sierra O'Reilly, ilustre historiador, se encuentra Melchor Ocampo Tapia, Guillermo Prieto Pradillo, León Guzmán Montes de Oca, Francisco Zarco Mateos, Ponciano Arriaga Leija, Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, José María Iglesias Inzáurraga, Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza Seguín, por mencionar solo algunos de los connotados artífices de nuestra patria. Solo algunos estaban en su gabinete de Benito Juárez. Vean ustedes todos estos personajes. Siguiente diapositiva, por favor. Después de esta gran sacudida reformista y de la muerte del presidente Juárez, uno de los destacados periodistas y escritor, Manuel Painó Flores, quien fuera ministro de Hacienda del presidente general José Joaquín de Herrera, destacaba lo siguiente, antes de pasar a la lectura. Vean ustedes, estos óleos los encuentran ustedes en la primera planta. Este es el Palacio Nacional, en la Puerta de Moneda, así se llama, en la Puerta de Moneda, que es, ustedes están viendo de frente Palacio Nacional, la que se encuentra a mano izquierda. Suben ustedes las escalerillas, primer piso, y de entrada van a encontrar, al entrar por la Puerta de Moneda, van a encontrar lo que les voy a mostrar en un momento, que es una escultura de Benito Juárez. Pero al subir las escaleras están estos óleos de su esposa, doña Margarita Maza, y de Benito Juárez. Y ahorita vamos a ver cómo vivía. ¿Qué es lo que decía, regresando al texto, qué es lo que decía Manuel Painó, escritor famoso por Los bandidos de Río Frío? Es un libro muy barato que consiguen déjenme recordar la librería Porrúa, muy barato y de muy buena lectura. Se los recomiendo a quien les guste la lectura, se van a divertir, para que sepan cómo eran los bandidos en el siglo XIX, no como los de ahora. Bueno, ¿qué es lo que decía Manuel Painó? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es preferible? Una reforma gradual que vaya paulatinamente corrigiendo los abusos, disminuyendo las influencias políticas y estableciendo un prudente equilibrio en la sociedad, o una reforma absoluta, completa, que aniquile lo malo, lo mismo que lo bueno, que destruya las mies y la maleza para sembrar después en un campo fértil pero enteramente desierto? ¿Es preferible componer el viejo edificio o derribarlo a riesgo de no poderlo construir mejor? Ante estas aseveraciones, es la diapositiva anterior la que quería mostrarles. Si quieres pasarla, por favor. Ok, la que sigue, ya me la movieron. Ok, la que sigue, la que sigue hacia adelante, por favor. Ok, la que sigue. Ok, aquí nos detenemos un momentito. Este es el salón de trabajo de Benito Juárez. Yo quiero ponerlos en el contexto de cómo vivía.
Él vivía en la primera planta del Palacio Nacional y este es su salón de trabajo. La siguiente, por favor. Vean ustedes aquí lo que es el comedor. Así era en aquellos tiempos. Estamos hablando de 1867 a 1872 aproximadamente. La siguiente, por favor. La recámara. Vean ustedes el lavamanos que tienen de aquel lado. La cama de latón. Seguramente en el pueblo encontraremos alguna cama de latón todavía de nuestros abuelos. La siguiente, por favor. Y esto es lo que les decía, es el monumento a Benito Juárez en Palacio Nacional, hecho con los cañones quitados en 1860 por el ejército liberal a las tropas del Partido Conservador, y también con proyectiles disparados por artillería francesa. Esto lo encuentran ustedes al entrar por esta puerta de moneda, en el Palacio Nacional. La que sigue, por favor. Y este es el lugar en donde se encuentra enterrado, bueno, donde fue el primer lugar del entierro de don Benito Juárez, el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Está en la antigua calzada de Tacuba y la calle de Guerrero. En ese lugar se encuentra, y así es el panteón. La que sigue, por favor. Y este es el monumento funeral de Benito Juárez. La mujer que ven ustedes ahí representa a la patria que está acogiendo en sus brazos a don Benito Juárez. Y esto se los quise traer como una novedad, que es el registro de defunción del presidente Benito Juárez. Raramente encuentra uno estos documentos, pero por ahí, haciendo alguna investigación documental, me lo encontré y se los quise traer. Este es en donde el médico señala las causas de defunción de don Benito Juárez. La que sigue, por favor. Y cuando estuve por ahí por el Panteón de San Fernando, me dio mucho gusto encontrarme un grupo de niños de una escuela cercana con una poesía coral. A mí me dio mucho gusto, se me eriza la piel, porque digo, los niños están aprendiendo darle honor a quien honor merece, en este caso al presidente Juárez. Ahí al fondo están las columnas en donde se encontraron en una ocasión los restos de don Benito Juárez. La que sigue, por favor. Y esto es el texto que le señalaba de Manuel Painó Flores. Y a fondo está el castillo de Chapultepec con su famoso alcázar, que en realidad ese alcázar, que es la parte central en donde está la bandera, era un observatorio de las estrellas del cielo. La que sigue, por favor. A diferencia del trabajo realizado por el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, la época del general Porfirio Díaz fue más bien de liberalismo conservador, durante la cual se concilian intereses con las diferentes fracciones políticas y económicas que permiten el crecimiento sostenido de la República y establece las bases de la modernización e industrialización. Con la consigna orden y progreso, lograría obtener para el país un lugar en el concierto internacional, mientras se distanciaba de las bases populares y de la aplicación y fortalecimiento del cacicazgo regional a mano de sus allegados, lo cual debilitaría paulatinamente su liderazgo, el cual envejecería con su persona y sería calificado por el renombrado abogado mexiquense Andrés Molina Enríquez. La que sigue, por favor, que aquí lo tenemos. México, gigante con pies de niño, así lo señalaba, porque sí crecíamos muy rápido, pero las bases populares estaban muy débiles. No hubo equilibrio en el crecimiento con justicia social. La que sigue, por favor, antecedentes. Esta es, déjenme decirles, esta es el registro de nacimiento de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Ese es el nombre completo de Porfirio Díaz, José de la Cruz. O sea, tranquilamente le pudimos haber dicho Pepe o Crucito,
Pero no, se le quedó Porfirio y don Porfirio y don Porfirio, ¿verdad? Y aquí dice que nació el 15 de septiembre, y claro, después ya, ahorita se los voy a comentar, ya después al ser presidente y todo esto, pues aprovechaba el 15 de septiembre, el grito y toda esta cosa para festejarse. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori no nació el 15 de septiembre, es una mentira histórica, como lo presumía a sus amigos, ya que el festejo de su cumpleaños en este tan apreciado día para todos los mexicanos lo conservaría por conveniencia. Lo más seguro es que haya nacido el 14 y que el escribano de la parroquia se le pasó a anotar, nació el día anterior. No es posible que nazca hoy mismo lo registren. No sé si me explique. O sea, ¿cómo va a ir la mamá, el papá? No. Lo que pasa es que había esos errores seguido en las parroquias. Ah, lo trajo, sí, ¿qué día es? No, pues no todos los días nacen niños, pues vamos a ponerle que nació este día, ¿verdad? Y está registrado en el libro de bautizos número 77, en la partida 847, en el cual dan fe, estampando sus respectivas firmas, los señores Luis Castellanos y José María Romero. En su tierra natal, Oaxaca, su padre, don Faustino, trabajó como herrero y tenía un mesón que atendía personalmente, o sea, un restaurancito, trayéndolo a la época actual, ¿verdad? Tenía un mesón y para nadie era desconocido en el pueblo que luchó por la independencia de México, el papá de Porfirio Díaz, al lado del general Vicente Guerrero, vean ustedes, cuestión que lo enorgullecía y mencionaba con cierta frecuencia en su círculo de allegados. La epidemia de cólera morbus que azotó a nuestro país en el año 1833 terminaría con la vida del papá de Porfirio Díaz, y la familia Díaz Mori sufriría limitaciones económicas que inicialmente sorteó con la venta de las fincas heredadas y terminaría con el trabajo artesanal de su madre Petrona, la cual confeccionaba rebozos. La siguiente, por favor, esta es, gracias. A los 13 años de edad y bajo el auspicio de su padrino de bautizo, el presbítero José Agustín Domínguez Díaz, Porfirio ingresa al seminario tridentino a cursar el bachillerato. Ya para entonces las ideas liberales fluían en este recinto y decide no continuar los estudios eclesiásticos, y por el contrario se dedica a diversos oficios, uno de ellos como armero, además de ser carpintero y finalmente maestro de latín de uno de los hijos del licenciado don Marcos Pérez Santiago, profesor del Instituto de Artes y Ciencias, que entonces era dirigido, fíjense ustedes, por el licenciado Benito Juárez García. O sea, Benito Juárez era su jefe desde antes de ser Benito Juárez importante, y él también. Con la influencia ejercida por don Marcos y la asistencia a las reuniones de la logia masónica, a las que se sumó con gran interés, avanzaría en sus estudios culminando la carrera de abogado. Estudió y terminó la carrera, no logrando alcanzar el título porque era muy inquieto y se integra a la revolución de Ayutla, recordando que esta revolución es la que inicia hostilidades en contra del presidente general Antonio López de Santa Anna en el año de 1854. Formalmente sería este el inicio de su carrera. Gracias, muy amable. Sí, gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Porfirio Díaz combatió contra las fuerzas federales en la batalla de Teotongo en el año de 1855, que sería la primera de sus múltiples acciones de guerra. Hablar de su carrera militar ha sido ocupación de militares, escritores, periodistas e historiadores, y aquí solamente reseñaré en síntesis las más importantes como contexto a su labor como presidente. A la edad de 30 años peleó en la batalla de Calpulalpan, la cual daría fin a la Guerra de Reforma, permitiendo la entrada triunfal del presidente Juárez a la capital del país. Lograría el grado de teniente general.
Diputado por el distrito de Oaxaca, renuncia al cargo para ir a pelear contra los conservadores, como consecuencia de los tratados de la soledad, en que se retira Inglaterra y España de la reclamación de pagos vencidos y Francia invade nuestro territorio. Se suma al ejército en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, derrotando a los franceses. Ustedes lo pueden ver y no estoy haciéndole propaganda a una película que se llama 5 de mayo, la batalla. No le estoy haciendo propaganda, pero ahí lo pueden ver. Reconocido por el presidente Juárez, se le asigna la gubernatura y defensa de Oaxaca para posteriormente luchar en la batalla de Miahuatlán, en la de la Carbonera, en la del sitio de Puebla que culmina con la del 2 de abril, la de Lomas de San Lorenzo y la toma de la Ciudad de México, con la que concluiría el Segundo Imperio con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el año de 1867, con la participación heroica de prominentes generales nuevoleoneses, como lo fueron, Mariano Escobedo, Jerónimo Treviño y el entonces coronel Francisco Naranjo. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí son otros documentos que les quise traer, porque precisamente el 15 de abril de este año contrae nupcias con su sobrina Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana. Pues así eran las cosas en aquellos tiempos. No era su primera mujer, había tenido un romance previo con Juana Catalina, y con Juana Catalina tuvo una hija, Amadita Díaz, y con su sobrina, pues tuvo 7 hijos, de los cuales solamente sobrevivieron 2 por la cuestión genética, por supuesto. Uno de ellos, Deodato Lucas Porfirio, que le decía, don Porfirio le decía, Firio, ven para acá, Firio, así le llamaba. Y su hija, Luz Aurora Victoria. Son los únicos que le sobrevivieron. Tardaría 5 años la reconstrucción parcial del país y se sentarían las bases para la restauración de la República. Y de no ser por la enfermedad del presidente Juárez y su muerte el 18 de julio de 1872, se hubiera seguido la reconstrucción desde su perspectiva netamente liberal. Aquí les muestro. Primero, la carta de arriba es en donde le pide matrimonio a Delfinita, y en la de abajo es el registro del matrimonio de Porfirio Díaz. Es también ambos documentos históricos. Delfinita en la parte inferior y Porfirio Díaz en esos años de juventud en la parte superior derecha. La que sigue, por favor. Aquí están sus hijos. Amadita, que tuvo con Juana Cata. Decían que Juana Cata o Juana Catalina era una hechicera oaxaqueña, que lo hechizó y que por eso pues tuvo a esta hija, ¿no? La verdad no se sabe a ciencia cierta, pero sí fue un amorío de juventud, y esta es su hija mayor. Está Firio ahí en medio y Luz Aurora Victoria del lado derecho. Fotografías que también poco se han dado a conocer. Un año antes, el inicio, este subtema se llama el inicio del general Porfirio Díaz en la política. Siguiente diapo, por favor. Un año antes, el general Díaz asume una postura de reto a las instituciones al postularse como candidato a la presidencia de la República en contra del presidente Juárez y del licenciado Lerdo de Tejada. Al no lograr ser electo, primero lanza el Plan de la Noria, el 8 de noviembre del 71, en el que invita a la sublevación y a la toma de las armas a varios generales, y en el que declara la reelección. Fíjese lo que dice Porfirio Díaz, y después vamos a ver qué pasó. La reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Esto lo decía con respecto a Benito Juárez. En el Congreso, una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados
una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo. Esto lo decía Porfirio Díaz en su campaña, pero nunca lo cumplió. Él hizo lo mismo siempre y fue uno de los motivos de la transformación. Hay que ser justos. O sea, parte de la transformación se da por el control del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Ahorita lo vamos a ver. Al fallecer el presidente Juárez y perderse el objetivo inicial de la no reelección, vuelve a postularse, ahora perdiendo con el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Sin recursos económicos, vende la noria y se traslada a vivir a Tlacotalpan, Veracruz, y para 1874 se postula para diputado federal, ganando dicha posición, desde la cual inicia sus alianzas tanto con la fracción conservadora como con la Iglesia, que veían sus intereses amenazados por la política económica de Lerdo de Tejada. Es así como la tercera ocasión se postula como candidato a la presidencia en el año de 1876, siendo atacado por el presidente y su grupo armado, lanzando en esta ocasión el plan que deriva en la Revolución de Tuxtepec. Años aciagos en los que se tomaba el poder por las armas. Lograría ser reconocido como presidente de la República Mexicana el 5 de mayo de 1877, para el cuatrienio que culminaría en el año 1880. Y aquí viene la relatoría. Esta foto es de Palacio Nacional, del patio interior. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los periodos en los que estuvo Porfirio Díaz como presidente. Es una relatoría de hechos hasta la séptima reelección de 1910 a 1911. Es una diapo tomada de la... En el contexto de un país que había sufrido serios descalabros desde la promulgación de la independencia y con los antecedentes de la dominación política extranjera y la presión ejercida por nuestro vecino del norte, la primera acción del general Porfirio Díaz como presidente fue el buscar la reconciliación política y económica con el incipiente gigante del norte, comprometiéndose al pago de la deuda externa con la Unión Americana en un plazo de 15 años. Compromiso que cumplió. Segunda reconciliación, no menos importante y exigente, fue la de la Iglesia católica, ya que el general se declaraba católico, apostólico y romano. Y ciertamente las dificultades con que cerró tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo de Tejada habían tensado y alejado las relaciones del gobierno federal con la Iglesia. En este tenor y a raíz de la enfermedad de su esposa, doña Delfina, en el año de 1879 consigue el matrimonio eclesiástico. No se habían podido casar por la Iglesia por ser consanguíneos, pero hay una dispensa por parte de la Iglesia y posteriormente los santos óleos para su amada esposa, que muere, como dicen en el rancho, muere de parto, así decían antes. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que la Iglesia accede, pero con una condición. La condición es abjurar la Constitución liberal públicamente, y con esto provoca un crecimiento de la propia religión y los intereses económicos que le rodean. Un elemento que no podía faltar a la ya famosa paz porfiriana, la cual ciertamente logra conciliar los intereses regionales y dar su lugar y posición política y económica a los líderes que le apoyaron durante la Revolución de Tuxtepec, y al nombrar como gobernadores a jefes militares, a personajes de su total confianza, como ocurrió aquí en Nuevo León con el general Bernardo Reyes Ogazón, apagando con esto cualquier intento de desestabilización y rebeldía. Ya bajo este panorama, es propicio entonces sentar las bases del ulterior desarrollo, lo cual se lograría con una promoción poco usual para el momento histórico de su mandato, al invitar en el año 1878 al licenciado José Ives Limantur Marquet, adscrito a la Secretaría de Hacienda, a que fuera promotor cultural de México en los Estados Unidos de América, idea que sería secundada por el presidente estadounidense Rutherford B. Hayes, el cual promueve la integración de una comitiva de empresarios estadounidenses
para que visiten México. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí está la transformación desde el punto de vista jurídico y político. La siguiente, por favor. Estos son los avances que vamos a comentar en un momento. Esta visita generaría una gran expectativa en los hombres de negocios y en el propio gobierno federal, que vislumbró una manera de acercamiento a la modernización. Un hecho singular ocurrido durante el término de su primer periodo de gobierno marcaría su sello distintivo. Al arribar a Veracruz en el año 1879, tropas simpatizantes del licenciado Lerdo de Tejada, para hacer campaña y posicionarse políticamente y por las armas del país, previo a las elecciones presidenciales, el gobernador de ese estado, el militar oaxaqueño Luis Mier y Terán, le avisa rápidamente al general Díaz, el cual le contesta, mensaje cifrado, mátalos en caliente, frase que se haría famosa hasta la actualidad y que revela la intolerancia de la personalidad de este líder. Avances en el desarrollo sostenido. La campaña política de Porfirio Díaz promovía la no reelección y por lo tanto debía ser congruente con este principio. Es por ello que impulsa la candidatura de su amigo e incondicional, el general tamaulipeco Manuel del Refugio González Flores, el cual ya como presidente nombra al general Díaz ministro de Fomento, desde donde se impulsó la expansión de los ferrocarriles y de la hebra, como era conocido entonces el telégrafo, fundando además como respaldo económico y de negocios el primer Banco Nacional. De hecho, en el primer periodo de la presidencia de Díaz se construyeron un total de 433.2 kilómetros de vía de ferrocarril. Ahí ven un ferrocarril pintado por, ahorita les digo quién, por José María Velasco, de fondo. También está en el Museo Nacional de Arte. Es muy bonito, son pinturas maravillosas. Al final de su segundo mandato, en 1910, México contaba con más de 24.500 kilómetros de esta vía en servicio, en su mayoría construidas por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses, que tan solo durante la presidencia del general Manuel González ascendió a 4.658 kilómetros. Con este sustento de transporte terrestre se agiliza el comercio y la industria empieza a florecer. Con el antecedente del éxito de su primer periodo de gobierno, el avance y consolidación de la gestión del general Manuel González y el apoyo de un naciente grupo en el poder conocido como los científicos, liderados por José Yves Limantur, gana la presidencia de la República. Cabe señalar que la gran red de favores entre los partidarios del general Díaz se incrementa y un hecho marcaría mayor acercamiento con el vecino del norte en forma indirecta. Siguiente diapositiva. Aquí vemos a Sebastián Lerdo de Tejada y al general Manuel González, presidentes de la República en su momento. De fondo el castillo de Chapultepec en la noche. Estas pinturas las encuentran en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. La siguiente, por favor. Y aquí está el grupo de los científicos. Esta también está ahí en el Castillo de Chapultepec. Pueden ustedes observar a don Porfirio, a Carmelita, su esposa, a Yves Limantur sosteniendo un escrito y a don Justo Sierra, el educador por excelencia. ¿Qué es lo que marca una distintiva? La boda del general con doña Carmen Romero Rubio y Castelló en el año 1881 y su viaje de luna de miel. Se fueron a Nueva York, fíjense ustedes. ¿Pero por qué es importante? Porque ahí tiene acercamiento don Porfirio con el presidente de Estados Unidos de Norteamérica y empieza a traer mayor inversión económica a nuestro país. Es a partir de ese momento en que se profundiza más la transformación de México. Siguiente foto, por favor, para que vean ustedes el chisme social, que es el registro de matrimonio de don Porfirio
y la fotografía de su esposa. Este es otro documento también muy interesante. Así se escribía antes, miran ustedes, al margen, en donde fue y todo. Está muy bonito. Y vean la letra. La verdad es que muchos contemporáneos de ustedes no le entienden a esa letra porque ya no se hace esa letra así, ¿verdad? Algunos sí, porque les enseñaron caligrafía, pero esta letra ya es antigua, ya se necesita paleografía. Muy bien, ¿cuáles fueron otras transformaciones, muchachos? Les explico. Número 1, el Código de Comercio de 1884, reformado en el 89, que autoriza las sociedades anónimas. Número 2, la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, fundada en 1891 y encargada del control y fomento de puertos, puentes, caminos, líneas de navegación, incluidas vías fluviales. 3, la Secretaría de Fomento, la cual a partir del 91 se encargaría de impulsar la industria a través de ferias, exposiciones, obtención de estadísticas y registro de patentes. 4, el Código de Minería del 92, que permite que los particulares sean dueños de recursos naturales de la nación y que incrementó la inversión de los ingleses en minas y de norteamericanos en petróleo. 5, la Ley del Timbre del 93, que imponía un impuesto indirecto al consumo y eliminó las alcábalas y aduanas internas en el 96 para contribuir a la integración de mercados regionales y una mayor circulación de mercancías. 6, la Ley de Terrenos Baldíos del 94, que al declararse baldío un terreno, podía adquirirse solo deslindándolo, además de eliminar el límite para la adquisición de tierras por parte de particulares. Y último, 7, la Ley General de Instituciones de Crédito de los 97, que permite al gobierno otorgar concesiones para el establecimiento de bancos en el país. Con lo antes señalado, se promueve la inversión nacional y extranjera con apoyos fiscales extraordinarios al exentar del pago de impuestos y otorgar terrenos a bajo costo a los inversionistas. Vean cómo todas son estrategias políticas, militares, de control. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí está el marco legal que les mencionaba. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo regional. Un ejemplo interesante de lo antes señalado, por su cercanía en el contexto regional, es el caso Monterrey. Y según lo relatado por el historiador Isidro Vizcaya Canales, fue precisamente una disposición del gobierno norteamericano, el famoso arancel McKinley, aprobado por la Cámara de Representantes el 21 de mayo de 1890 y que prohibía indirectamente por medio de tarifas altamente proteccionistas la venta de mineral en especie. Es el fondo de este arancel McKinley. Esto es uno de los factores que permite el establecimiento de plantas metalúrgicas en Monterrey y su posterior gran desarrollo industrial. Una de ellas es la fundidora de fierro y acero Monterrey, industria que con un capital inicial de 10 millones de pesos se funda el 5 de mayo del año de 1900. Algunos inversionistas destacados fueron don Vicenzo Ferrara Ferriño, italiano y primer presidente de administración, que aquí lo vemos al lado derecho de la diapositiva, León Signoret, francés, Eugene Kelly, estadounidense, Antonio Basagoiti, español, y los mexicanos Isaac Garza, Ernesto Madero y Adolfo Zambrano. Vean ustedes, extranjeros y mexicanos de las familias prominentes dominando profundamente lo que es la industria. Teniendo como antecedente la ley de exención fiscal aplicada en la administración del gobernador Canuto García Sepúlveda y de Lázaro Garza Ayala, se solicita exención de impuestos para esta empresa al gobernador del estado, general don Bernardo Reyes Ogazón, quien el 22 de noviembre de 1889 había promovido ante la legislatura que en lugar de 7 años como ocurría anteriormente, para que en los contratos que se celebre
conceda exención de contribuciones por un término que no pase de 20 años. O sea, se pasa de 7 ahora hasta 20 años. La importancia histórica de esta empresa es que en ella es en donde se fabrican los primeros rieles de América Latina. O sea, todos los rieles a partir de entonces provenían de la fundidora de fierro y acero Monterrey. Este ejemplo, siguiente fotografía, por favor. Muy bien. Este ejemplo regional nos ayuda a comprender la dinámica empresarial del país, en donde se apoya al inversionista extranjero, al nacional allegado al poder y a los caciques que ostentan el poder, y básicamente se impulsaron los ramos de la minería, la industria textil, la metalmecánica, los transportes y el comercio, teniendo todavía una gran dependencia de la tecnología y comercio de productos del extranjero, y por supuesto de la agricultura, ganadería y de una incipiente industria de extracción de petróleo. Se consolidó, muchachos, el ramo de las comunicaciones, fortaleciéndose el telégrafo con el tendido de 16.518 kilómetros de cable. El teléfono se inicia y consolida, dándose un gran impulso en las ciudades más importantes del país y permitiendo mayor fluidez a los negocios. Y había 2 compañías telefónicas, había 2, una controlada por mexicanos y otra por extranjeros. Se establece la energía eléctrica como principal fuente de alumbrado en la capital del país, extendiéndose hacia la industria y comercio y más allá. El transporte urbano con la aparición de los primeros automóviles y los tranvías arrastrados por mulitas. Pero no solamente se avanzó en las bases de modernización de México en lo jurídico, sino también en el urbanismo y en la arquitectura, que se le dio un verdadero cambio a la ciudad y a muchas ciudades de todo el país, y mencionaré solamente unos cuantos ejemplos. Siguiente, permítame tantito la foto anterior. Aquí les quiero señalar 3 cosas. 1, un telégrafo antiguo, por supuesto un teléfono antiguo, y el primer directorio telefónico 1891 de la Ciudad de México. Es el primer directorio telefónico. Y pues una fortinga, ¿verdad? Un carrito antiguo que empezaban a circular después de 1902, 3, ahí en la Ciudad de México. Siguiente fotografía, por favor, ahora sí. Estos son el tren de mulitas. Al fondo ven ustedes el Palacio Nacional, y en la parte baja tenemos los trenes famosos en la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Y esto es fabuloso porque muchos de ustedes no sabían que había o hubo en un corto periodo, hubo vaporcitos en la Ciudad de México. Este es el canal de la Viga, que venía de Xochimilco, y vean ustedes en la parte baja cómo se observa ahí un vaporcito en la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Barcos en la Ciudad de México? Ahorita sí, por cómo se inunda, pero entonces, ¿verdad? Ok, la que sigue, por favor. Y bueno, les llamaba la atención sobre la arquitectura. El edificio de Correo Mayor, estas son las escaleras interiores, y en la parte alta pueden ver ustedes una inscripción, 1580, primer Correo Mayor. El primer correo de la Ciudad de México es de ese año, 1580, y está la inscripción sobre esta escalera fabulosa. En la parte baja inferior, a través de una de las ventanas de Bellas Artes, tomé una foto mostrándoles el Palacio de Correos. El edificio de Correo Mayor con su monumental belleza. La que sigue, por favor. El de Comunicaciones, que es este, y Obras Públicas en la actual Plaza Tolsá. La siguiente, por favor. El inicio de Bellas Artes. Quiero que vean esto, muchachos. Así era Bellas Artes cuando empezó, y así es en la actualidad, hace 2 meses que tomé la fotografía para ustedes. ¿Sí? Vean cómo está el cascarón. Tardó en construirse Bellas Artes 30 años, desde 1904
hasta 1934. Pasaron de a de veras 3 arquitectos planeando y construyendo esto. Es muy interesante esta foto. La que sigue, por favor. El Palacio Legislativo, que ahora es el Monumento a la Revolución. Vean ustedes la parte baja, una fotografía antigua con la estructura de metal, y como está actualmente ahora el Monumento a la Revolución, que en su parte baja tiene ahora lo que es el Museo de la Revolución Mexicana, y en la parte media tiene un elevador que los lleva a mirar desde la parte alta la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Y esto es lo que les decía del Monumento a la Independencia en el año 1910. Y la carreta de mulitas en la parte inferior izquierda. La que sigue, por favor. Y esta es como está actualmente. Esta foto la tomé ayer para ustedes, muchachos. El día de ayer anduve por allá, estaban celebrando un aniversario más, 8 de mayo, aniversario del natalicio del padre Miguel Hidalgo y Costilla. Siguiente, por favor. Este es otro monumento interesante, también que se construye durante la época de Porfirio Díaz, que es el hemiciclo a Juárez, en la Alameda de la Ciudad de México. En la parte de arriba pueden ustedes observar la fotografía de la inauguración de este monumento. Es la en donde estaban Porfirio y Carmelita y Limantur y todos sus allegados. La que sigue, por favor. Esta es una foto que a mí me gusta mucho porque no solamente en la Ciudad de México hicieron cosas. Este es el Mercado Hidalgo en Guanajuato. Esta es la foto antigua donde terminan de construirlo en la parte baja, y como está actualmente, esta foto la tomé hace 2 años para mostrarles ahora cómo está el Mercado Hidalgo. Ahí encuentran comida, de todo, ¿no? De todo. La que sigue, por favor. Y por supuesto, es el Arco de la Independencia. Le dicen la Mona del Arco, en Monterrey, en la antigua calzada del Progreso y de la Unión, y como está actualmente en la parte inferior derecha. La que sigue, por favor. Y el Banco Mercantil de Monterrey. Arriba se alcanza a ver la inscripción 1901. En la parte baja, en su inicio, y en la actualidad. Si ustedes se dan cuenta, tiene una banderita por ahí. Esa banderita significaba durante los conflictos bélicos de la Revolución, tenía que haber una protección para los extranjeros. Recuerden que el Banco Mercantil de Nuevo León, que ahora la familia dueña de estos poderes es de aquí, de este ilustre municipio de Cerralbo, que después pasó a ser el Banco Mercantil del Norte y ahora es Banorte, ¿verdad? O sea, los dueños son de aquí. Y ese fue el primer edificio en Monterrey, en las calles de Morelos y Zaragoza. La que sigue, por favor. Y, por supuesto, el Palacio de Gobierno fabuloso que tenemos, Cantera Rosa. Y vean ustedes en las fotos inferiores el periodo de construcción del lado izquierdo y del lado derecho el Salón Juárez. Ahí en el Salón Juárez se llevó a cabo pues la reunión de Carlos Salinas de Gortari y de un presidente norteamericano. ¿Cómo se llamaba el presidente? ¿Cómo se llamaba? Que su hijo fue presidente también. Bush, ya me dijeron por acá, George Bush padre, ¿verdad? Ahí se llevó a cabo. La siguiente foto, por favor. Aquí vamos hacia el conteo de lo que es el arte también. También impulsó el arte Porfirio Díaz. Esta es la Academia Nacional de San Carlos. La siguiente foto, por favor. Le dio becas a muchas personas, entre ellos a Jesús Fructuoso Contreras,
hidrocálido de la ciudad de Aguascalientes, y aquí tengo dos fotos de comentarles. Esta es su máxima obra, que se llama Malgré tout, en español, A pesar de todos. ¿Por qué a pesar de todos? En la parte inferior derecha está el autor sin un brazo. ¿Qué es lo que pasó con él? Tuvo un cáncer en su brazo derecho, se lo tuvieron que amputar, y aún sin el brazo terminó su gran obra, que es esta. Me tocó conocerla todavía enfrente de pues lo que viene siendo la Alameda en la Ciudad de México. Ahorita la encuentran en el Museo Nacional de Arte, antiguo Palacio de Comunicaciones. La que sigue, por favor. Y por supuesto, pues aquí tenemos la parte interna, el patio interno de la Academia Nacional de San Carlos. La que sigue, por favor. Y pues la pintura fabulosa de José María Velasco Gómez. En esta parte, por efecto de la luz no se alcanza a ver muy bien, pero al fondo a la derecha es la Ciudad de México. En esta parte de aquí ven ustedes la Ciudad de México, no se alcanza a ver muy bien, pero rodea la ciudad lo que era el antiguo acueducto Guadalupe en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Y hablando de educación, con estas bases, ya habíamos platicado, ahorita pasamos estas de educación, con estas bases de crecimiento urbano, económico e industrial, se requería consolidar además la educación, la cual recibe la influencia de la escuela filosófica francesa, encabezada por el padre de la sociología Augusto Comte, llamada positivismo, que se fundamenta en que las actividades humanas deben efectuarse únicamente en el marco de la realidad y verificados por la experiencia. Esta escuela establecía que, me faltan 10 minutos muchachos, ya casi acabamos, solo la observación, lo que decía el positivismo, solo la observación empírica de los fenómenos resultaría en la formulación de leyes claras y objetivas para explicar el mundo. Y únicamente a partir de leyes como estas, los hombres encontrarían el camino para trazar las normas de una vida en común. La postura que adopta el positivismo comtiano permite comprender que sus tesis respondieron a los anhelos de cambio, libertad y emancipación política e ideológica del Estado mexicano. Sería a partir de 1868 que con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria y la guía de Gavino Barreda, la que sigue por favor, esta es la Escuela Nacional Preparatoria, aquí está a su derecha Gavino Barreda, no es Gavino Barrera el del corrido, es Gavino Barreda, con D, y a la izquierda don Justo Sierra, ministro en el tiempo de Porfirio Díaz, de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la última etapa de la paz porfiriana, y que permearía en el ámbito de la cultura y las artes con un renacimiento real de la pintura, escultura, música y arquitectura bajo el lema orden y progreso. La que sigue, por favor. Vean, esta foto también se las quise traer porque es el primer mural que se pinta en México, en la escuela, en el Anfiteatro Bolívar, en la Escuela Nacional Preparatoria. La creación se llama, y es de Diego Rivera, que su nombre real es Diego María Rivera Barrientos. Casi siempre escuchamos Diego Rivera, pero también tenía mamá, y su apellido de su mami se apellidaba Barrientos, y lo pinta en 1922 a 1923. Y en la parte inferior hay un recurso para impulsar en los jóvenes mente sana en cuerpo sano, ahí en la Escuela Nacional Preparatoria. Y la insignia del general Porfirio Díaz, orden y progreso, también aquí inscritos. La que sigue, por favor. Ok. Faltan 5 minutos para terminar, no se preocupen, nada más quiero enseñarles cómo vivía Porfirio Díaz. Esta es la entrada al castillo de Chapultepec. En la parte baja hay una caverna
en la caverna hay un elevador que lo llevaba a don Porfirio y a Carmelita hasta sus habitaciones. Pero ¿cómo vivían? La que sigue, por favor. Este es el patio central de lo que es el castillo, la que sigue, el alcázar al fondo. Don Porfirio cuando joven, dice mi esposa que no era feo. Ahí dirán las muchachas si sí o si no. Y en la parte de arriba, ¿cómo están las esculturas honorarias para él y para su esposa? Para Carmelita, la que sigue, por favor. Las escaleras de acceso, llegaba el carruaje, daba la vuelta en la fuente, los dejaba enfrente y subían por estas escaleras de acceso. La que sigue, por favor. Este es el patio exterior, la que sigue, con una fuente también. Vean esto, la terraza. A la terraza llegaban los invitados y de la terraza ya los pasaban a lo que es el salón principal. El salón en donde pues se tomaban un refresco, eran muy dados a esto en la antigüedad, se servían un refresco, una limonada, horchata, etcétera, y algunos bocadillos. La que sigue, por favor. Y aquí es donde llegaba el elevador. Hagan de cuenta, este es el elevador, hagan de cuenta que están enfrente del elevador, y aquí en donde estoy yo empieza la recámara de don Porfirio. La que sigue, por favor. Y enfrente de la recámara de Carmelita y de don Porfirio, que estaban separados, está el alcázar y el patio central. La que sigue, por favor. Esta es la recámara de don Porfirio. La que sigue. Ahora sí. La que sigue, por favor. Ok, este es el baño familiar. Vean ustedes cómo eran los baños en la antigüedad. Y este es el espejo, supongo que aquí es donde se rasuraba don Porfirio, o lo rasuraban. La que sigue. Y la recámara de doña Carmelita, por eso le puse letras rosas, porque el rosa es de las niñas, ¿verdad? La que sigue. Bueno, epílogo, terminamos. Las instituciones creadas durante la época del gobierno del general Porfirio Díaz tuvieron una evolución efímera por la ambición de los funcionarios, la falta de sensibilidad de los círculos de poder, las presiones económicas del extranjero y de la propia Grey católica que impidieron una mayor y mejor distribución de la riqueza, con un incremento gradual de la inconformidad de los más débiles. Vean ustedes la explotación y la miseria. La que sigue, por favor. Y aquí vemos la pobreza y desesperación. La que sigue, por favor. Y la vida de privilegios para unos cuantos. Esto provocaría movimientos sociales de inconformidad y laborales como el ocurrido, la siguiente, por favor, en Cananea y Río Blanco. Aquí son unas fotos antes de la huelga. En el estado de Sonora, el de Cananea, y específicamente en el seno de la compañía minera Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del coronel estadounidense William C. Greene, en que se lanzan a la huelga 2,000 trabajadores pidiendo igualdad en el salario, ya que los trabajadores extranjeros percibían mejor ingreso que los mexicanos. O la huelga de Río Blanco del 7 de enero de 1907, en la que en realidad los huelguistas fueron los patrones en defensa de las exigencias de los trabajadores de mejores condiciones laborales. En ambos casos fueron silenciados los obreros por las armas, y a la postre se considerarían estos movimientos evolutivos como la base de la Revolución Mexicana y serían ejemplos de la inestabilidad gubernamental de los últimos años del gobierno del tristemente célebre Porfirio Díaz. La que sigue, por favor. Es así como el presidente don Porfirio Díaz, al renunciar y alejarse del territorio nacional, disfruta su exilio en Francia con amargura y anhela regresar a su terruño. Quien fuera artífice del progreso de la República, ahora se muerde el puño
lleno de una ira apagada, sin comprender qué fue lo que hizo mal en su servicio a México. Muchas gracias, muchachos. Es así como damos por terminada esta conferencia, agradeciendo a todos por su presencia e invitándolos para asistir a la siguiente conferencia el día 16 de mayo a las 11 a.m. en la preparatoria número 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por su atención. Les pedimos de una forma atenta a los alumnos que permanezcan aquí para tomar una fotografía con las autoridades invitadas. Gracias.